Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, de la mano de grandes profesionales, de divulgadores, de pacientes, intentamos aprender un poco más sobre el micromundo que llevamos dentro, sobre lo bueno que es tener una microbiota equilibrada para nuestra salud y para nuestro bienestar, y de qué manera podemos cuidarla y de qué manera también se relaciona con nuestro cuerpo y con nuestro organismo, de tal manera que entendamos bien esos mecanismos, esas funciones que tiene y sobre todo pues nos reconciliemos con ella, que de reconciliaciones vamos a hablar hoy un poquito en el episodio que tenemos pendiente y del que os voy a presentar ahora mismo al invitado de hoy, al que de verdad que me siento muy honrada de entrevistar. Y antes de presentarlo, os recuerdo que tenéis todos los episodios disponibles en nuestro canal de YouTube. También podéis escucharlos en formato podcast si os es más cómodo, tanto en iVoox como en Spotify. Y bueno, también en redes sociales sabéis que tenéis cortes muy interesantes de los episodios, y en la newsletter, si os suscribís, podéis recibir los episodios de manera primero antes de que se publiquen en vuestra bandeja de entrada. Os hablaba de que hoy hablaremos mucho de reconciliaciones porque probablemente no vivamos igual que vivíamos hace años, probablemente no entendamos la salud de la misma manera, y lo que nos propone precisamente la persona a la que os voy a presentar ahora mismo, que prácticamente no precisa presentación, porque todos los que estamos metidos en este mundo de la salud, que nos gusta divulgar, que nos gusta informarnos sobre bienestar y salud integral, le conocemos, bueno, más que de sobra, porque probablemente llevemos consumiendo su contenido muchos años, porque lleva muchos años trabajando y formándose en esto. Y él precisamente nos propone eso, que nos reconciliemos con un tipo de salud, lo que él denomina la salud salvaje, que tenemos probablemente un poco olvidada y que de ahí surgen muchos problemas de nuestras sociedades actuales. Yo creo que con esta pista muchos seguramente ya sabéis de quién estoy hablando, pero por si acaso, por si hay algún despistado, hoy os presento que tenemos en Media Hora con tu Microbiota a Marcos Vázquez, creador de Fitness Revolucionario. Marcos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros, a ti, Carolina, por invitarme, y un placer compartir este ratito con toda la audiencia. Yo decía que probablemente poca gente no sepa quién eres, porque es que llevas muchísimos años en este ámbito trabajando, divulgando, y es más, o sea, es algo que pasó de ser casi, entre muchas comillas, te lo voy a preguntar ahora para que nos lo expliques tú de manera más pormenorizada, pero dejó de ser un hobby para convertirse prácticamente en tu modo de vida. Y precisamente para preparar la entrevista y que tú nos cuentes un poco más sobre esto y hablar contigo sobre microbiota y sobre salud, sí que me gustó buscar tus inicios, ¿no? Como tú empezaste a formar parte de este mundo de la divulgación y de la salud, y me llamó mucho la atención una anécdota que te leía en tu web y también en otras entrevistas que te han hecho, en la que a ti, bueno, cuando estabas después de un tiempo preparándote físicamente, después de, bueno, de llevar a cabo, digamos, una serie de pautas que nos dicen o que normalizamos como qué es lo que tenemos que hacer para estar mejor, para entrenar y demás, bueno, a ti algo no te cuadraba, algo no te funcionaba bien, y cuando un día viendo unas esculturas griegas, a ti algo te hizo un poco clic, ¿no? Algo te hicieron pensar, y me gustaría que nos contases qué fue lo que te hicieron reflexionar, y yo, que es que tengo así vamos, instinto artístico muy desarrollado, también pedirte que nos cuentes, jolín, de qué manera pues el arte, ¿no? Que en este caso la escultura, por ejemplo, unas disciplinas tan sumamente separadas que podría parecer de este mundo en el que estamos ahora hablando, cómo pueden ayudarnos a desarrollar un espíritu crítico Sí, también, hay ¿no? muchas sinergias ahí entre disciplinas, ¿no? De hecho, un poco lo que yo he intentado también es como aunar ideas de disciplinas distintas y al final sintetizar todo, porque creo que la salud, veo la salud de una manera muy amplia y con una visión mucho de mirar hacia el pasado. Por supuesto, aprovechar todo lo bueno, ¿no? Vivir en el mundo moderno tiene muchos beneficios, por supuesto, aunque ahora esté la cosa un poquito revuelta, pero creo que hemos olvidado muchas cosas del pasado, ¿no? Y como dicen, no hay nada nuevo salvo lo que hemos olvidado. Entonces yo, mirando esas esculturas, después de, como decías, no quiero contar la historia completa, pero de manera muy resumida, pues había intentado mejorar la salud con las pautas, vamos a decir así, más oficiales. Cuando yo empecé tampoco había información en Internet, eran todos libros, lo que leías en alguna revista de salud, lo que veías en la televisión, y notaba que pues no me funcionaba. Es cierto que yo venía de una infancia bastante enfermiza, muchos problemas, por ejemplo, de asma, de este tipo de cosas, que hoy sabemos que tienen un componente también a nivel de microbiota. Y veía, pues eso, que no estaba como yo sentía que debía estar, con el esfuerzo que le dedicaba a todo esto, ¿no? Y fue viendo esas esculturas, esas esculturas artísticas, ¿no? Esos cuerpos tan equilibrados, tan armónicos, ¿no? Conjugando, como dices, con esa visión artística,
que dije, oye, que esta gente que no tenía ni productos desnatados ni light, que no tenía suplementos de omega 3 ni de nada, que no tenían tampoco probióticos ni nada de nada, ¿cómo tenían estos cuerpos? ¿No? Quizás es que necesitamos estas cosas porque hemos dejado de hacer las cosas que realmente tenemos que hacer. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar sobre cómo entrenaban antes, ¿no? No tenían, por supuesto, maquinitas de entrenamiento, ni gimnasios sofisticados, ni cintas de correr. Y me di cuenta de que tienen entrenamientos mucho más basados en su propio cuerpo. Nos comentaban ya Milón de Crotona, que tenía el concepto de sobrecarga progresiva, de ir levantando un buey cada vez más grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aprender más de programación del entrenamiento y me funcionó muchísimo mejor que todos los años que llevaba yendo al gimnasio religiosamente a hacer las mismas máquinas con el mismo peso, con las mismas repeticiones, ¿no? Y luego intenté aplicar este mismo prisma, después de esos beneficios tan rápidos que vi en pocos meses, dije, oye, ¿y será que quizás la forma en la que comemos ahora tampoco sea la mejor? Que quizás tenemos que mirar a cómo comíamos antes para mejorar nuestra dieta. Y ahí di con todo este concepto que aquello ya empezaba a sonar de dieta evolutiva, dieta paleo, etcétera, que luego fui obviamente ajustando un poco el enfoque, pero se me abrió un mundo también, ¿no? Y empecé a comer de esta manera, a quitarme esos productos light que yo pensaba que eran lo mejor y a volver a reincorporar huevos huevos y otros alimentos que en mi cabeza era como, oh, esto es malísimo, el corazón, etcétera. Y también me funcionó muy bien y dije, ostras, pues aquí hay algo, ¿no? Y empecé a aplicar un poco esta visión pues a casi todo, a investigar cómo viven las sociedades cazadoras recolectoras, ¿no? Las ancestrales, las actuales, qué podemos aprender de ellas. Y ahí con todo el tema, o sea, me abrió un mundo, ¿no? De ritmos circadianos, de caminar descalzos, de, bueno, un montón de cosas, de ayunos intermitentes, que fueron las que empecé a divulgar, pues hace, como bien decías, hace ya más de una década, como pasa el tiempo. Y parece que este mensaje, pues, caló, ¿no? Y los beneficios que yo obtenía a mí y que también estaba un poco divulgando entre mi grupo más cercano, pues que a gente que no me conocía de nada, pero leía el blog, pues también me escribía, oye, he probado estas cosas, estas ideas que pensaba al principio que eran medio locas. O sea, por un lado me parecían locas, por otro me parecía que tenía mucho sentido, así que decidí probar, me fue muy bien. Y ahí empezó todo, ¿no? O sea, de llegar a un grupo pequeño de mis contactos directos, a los amigos de mis amigos, a los familiares, a gente desconocida que llegaba por Google buscando algún tipo de información y hasta ahora, ¿no? Entonces un poco ese fue la génesis del proyecto. Es muy interesante también lo que tú estás comentando, esas ideas que al principio te parecen un poco locas, pero que a la vez te tienen mucho Claro. sentido. También hay que tener una mente abierta para decidir, claro, cuando tú empiezas a investigar y empiezas a leer, que se te caigan muchas de las cuestiones que tú tienes perfectamente asentadas. Hay que tener mente abierta para Sí. decir, vale, voy a deconstruir todo esto y voy a construirme otra vez, porque muchas veces la reacción normal es decir, no, bueno, igual esto me lo pone aquí, pero yo voy a seguir con lo que me enseñaron desde siempre, Claro. ¿no? A veces hay esa reacción que no es demasiado correcta. Exacto, porque cuando, como dicen, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en tu verdad. Y si nos repiten tantas veces, los huevos son malos, tantas veces, si te saltas una comida vas a engordar, pues te choca cuando alguien te dice esto, pero por eso me parece tan importante esta visión evolutiva, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, vale, si eso fuera cierto realmente, o sea, si por saltarte una comida, por estar 16 horas sin comer, realmente perdieras músculo, realmente fueras a acumular grasa, realmente o te pasara algo grave, ¿crees que nuestros ancestros hubieran sobrevivido? ¿Crees que nuestros ancestros hacían 5 comidas al día? Y es cuando la gente empieza a reflexionar. Bueno, sí, quizás sí que estemos preparados para no comer durante 16 horas. Quizás sí que realmente no sea necesario comer 5 veces al día. Y cuando empiezas a pensar, ¿no? Con una base más en principios básicos y no tanto en qué es lo que me cuentan en la televisión, pues como que estas cosas empiezan a hacer sentido. Y lo que decíamos, yo siempre le digo a la gente, no creas lo que te digo, ¿no? O sea, por un lado está la evidencia científica, que dice lo que dice, pero por otro está la experiencia práctica. Pruébalo. Tú pruébalo y ya me cuentas, ¿no? Y un poco ese fue el mensaje y a partir de ahí, pues es la gente, quienes se atrevían a probarlo, porque es cierto que generaba y sigue generando rechazo. Este mensaje, hay mucha gente que llega al blog y dice, ¿qué dice este loco? Chao, y lo cierra y no vuelve nunca más. Bueno, pues este mensaje no es para ellos. Efectivamente, mi enfoque es para gente que tenga una visión un poquito más integral, que quiera profundizar más, no quedarse en los artículos y la información superficial de las vitaminas de la fruta, no que quiera profundizar, entender realmente cómo funciona esta maquinaria mágica, increíble que tenemos, que es nuestro cuerpo, y que quiera realmente experimentar, probar y tomar decisiones en base a lo que me funciona y en base a lo que dice la experiencia y la ciencia y no lo que se repite por ahí, ¿no?
Esta máquina, lo que dices tú, maravillosa y que muchas veces maltratamos o por lo menos no le damos, no nos interesamos excesivamente por Así ella, es. aunque sea, vamos, naturalmente de lo más espectacular que podemos estudiar. Tú precisamente con fines revolucionario, con todo este mensaje del que estamos hablando y todas las plataformas que tienes de divulgación, ¿no? Está sobre todo el Ujú. podcast, que tiene un gran tirón, luego también tienes el blog, tienes tus propias redes sociales. Tú ahí realmente lo que a lo que nos animas, ¿no? A la gente que te seguimos, que te escuchamos, es precisamente a que hagamos esa revolución, Ujú. ¿no? O sea, que reconectemos un poco a nivel evolutivo con todo lo que es nuestra salud, con los hábitos de vida que tenemos a nivel evolutivo como especie, y es lo que, introduciendo un poco el episodio antes, hablaba de la salud salvaje, ¿no? Entonces, Marcos, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de nuestros antepasados? Precisamente lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De que hasta nos parece raro pensar que antes igual no comían 5 veces, cosas tan sumamente lógicas y fáciles. ¿Cómo es posible que nos hayamos distanciado tanto de aquel punto? ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? ¿Y qué consecuencias tienen esas diferencias en nuestra manera de vivir para nuestra salud? A ver, nos hemos ido separando sin darnos cuenta, ¿no? Un pequeño paso de cada vez. Y al final, los comportamientos que tenemos, hay que entender que nuestro cerebro evolucionó en un entorno salvaje, donde perseguir la comodidad, donde evitar la incomodidad o perseguir el placer tenía todo el sentido del mundo. Nuestro cerebro evolucionó en un entorno de escasez. Yo siempre digo que nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia. Y por tanto están mejor adaptados a esos pequeños, como se llama en biología, hormesis, ¿no? Esos pequeños estresores que en cantidades elevadas nos dañan, por supuesto. Un exceso de actividad física es malo, un exceso de ayuno es malo, pero en cantidades pequeñas no solo no nos dañan, sino que nos favorecen, ¿no? Nos ayudan. ¿Qué ocurre? Pues que hemos ido cambiando gradualmente el entorno para hacerlo más cómodo. Ujú. Y por tanto, al hacerlo cada vez más cómodo, tanto a nivel térmico, ¿no? De la calefacción, tanto a nivel de que no necesito utilizar mis músculos para desplazarme, a nivel de que puedo obtener miles de calorías simplemente haciendo un par de clics en la pantalla de mi teléfono. Pues esa comodidad, que por un lado tiene muchos beneficios, por supuesto, se traduce en que ya no generamos estos estresores, estas mini adversidades a nuestro cuerpo y eso nos debilita. Entonces, si evaluamos la mayor parte de las enfermedades crónicas modernas, me da igual que hablemos de diabetes o hablemos de obesidad o hablemos incluso de cáncer o de enfermedad cardiovascular, una parte importante de esas enfermedades están causadas por eso que se llama discordancia evolutiva, por la diferencia de lo que o la brecha que existe entre lo que nuestros genes esperan, que son esos estímulos que Ujú. yo llamo ancestrales, y lo que les ofrece el entorno moderno, ¿no? Hay un montón de estímulos ancestrales que necesitamos, como la actividad física, como esos espacios de ayuno, como la regulación circadiana, como un poquito de sol, etcétera, que no recibimos y seguimos Ujú. necesitando, y a su vez hemos introducido estímulos que no necesitamos, que nuestros genes, digamos que no reconocen y que nos dañan, ¿no? Entonces, cuando hablo de salud salvaje, me refiero a eso. Ojo, sin renunciar, insisto, a todas las comodidades, a todo lo bueno del mundo moderno, que es muchísimo, es cómo podemos introducir en nuestro día a día, reintroducir algunos de estos estímulos que hemos perdido y a su vez minimizar algunos de los estímulos modernos que el mundo actual impone en nuestra biología y ver si somos capaces de protegernos un poco de esos, ¿no? Y esta idea es el concepto de salud salvaje, ¿no? Yo siempre digo lo de Ujú. deberíamos ser biológicamente salvajes, pero socialmente civilizados, ¿no? Es cierto que el concepto de salvaje suena peyorativo, ¿no? Pero hay que entender que los genes evolucionaron en un entorno salvaje y tenemos los mismos genes que hace 10.000, 20.000, 50.000 años, prácticamente los mismos genes. Claro, sobre todo se trata de ser coherente con Coherente, nuestra propia exactamente, evolución, ¿no? exactamente. Buscar cerrar esa brecha, esa Ujú. incoherencia evolutiva y, por tanto, intentar reincorporar esos hábitos, estímulos, comportamientos que nuestros genes esperan, ¿no? Ujú. Hablábamos antes precisamente por ejemplo, ¿no? Salían los huevos y esa mentira que repetida muchas veces, Mm. pues se acaba convirtiendo en verdad. Supongo que tú a lo largo de este proceso, desde el primer momento en el que empiezas a descubrir la primera luz de este mundo y hasta a día de hoy, después de una década estudiándolo y trabajando sobre ello, me imagino que te habrás cruzado con muchísimos mitos, pues como ese, que bueno, también has ido desterrando también a nivel divulgativo y ha ayudado a que mucha gente también los haya desterrado. Me gustaría que nos contases alguno, pues que quizá tuvieras especialmente interiorizado, ya no puede ser de la alimentación, puede ser Mm. a nivel de ejercicio físico, de lo que tú consideres,
que tuvieras muy interiorizado y que te sorprendiese de manera especial, que no es tan así, o sea, que no es tan verdad o que es directamente Sí, sí, erróneo. muchísimos, ¿no? O sea, yo era, por ejemplo, de los que se estresaba si cada 3 horas no comía, con esta creencia, mira, se va a ralentizar mi metabolismo, voy a perder músculo, cada 3 horas tengo que comer. Y además eso me generaba un estrés, ¿no? Cuando te das cuenta de que no solo no hace falta hacer eso, sino que no hacerlo tiene beneficios, ¿no? Espaciar un poquito más el tiempo entre comidas, pues te da muchísima libertad también psicológica. Yo siempre digo que uno de los beneficios del ayuno intermitente, como lo llamemos, no solo los beneficios fisiológicos que también están ahí, sino es ese sentimiento que a mí personalmente me da de libertad. Oye, si un día no me apetece comer o no me apetece desayunar o no me apetece comerme lo que me ponen en el avión, sé que no pasa nada y de hecho sé que me estoy Claro. beneficiando si no como durante 16 horas o más, ¿no? Y como digo, psicológicamente eso me dio mucha libertad. Pero lo mismo con el tema de los huevos, yo era de los de comprar siempre leche desnatada, de comer no más de un par de huevos a la semana, de comer muchos cereales, ¿no? Nos lo ponen en la base de la pirámide. Y ojo, los cereales pueden ser parte de nuestra alimentación, por supuesto, pero no deberían ser la base. O sea, un alimento que casi no hemos Ujú. consumido durante el 90% de nuestra evolución, pensar que están en la base de la pirámide es como raro, ¿no? Eh, y, por ejemplo, si hablamos del entrenamiento, un poco lo mismo. Yo también era de los que pensaban que las máquinas son lo mejor porque son menos lesivas, que hay que hacer mucho cardio. No era de los que iba al gimnasio a hacer cardio en cinta ahí al estilo hámster mientras veía la televisión. Y luego te das cuenta que no tiene mucho sentido, ¿no? O también entrenaba pesas, bueno, pesas, sobre todo con máquinas, pero tenía esta idea de que lo hacía un poco por vanidad, ¿no? De que era un tema más, que lo importante para el corazón era realmente y para la salud era únicamente el cardio. Y ahora me doy cuenta, o somos conscientes de la gran importancia que tiene también entrenar pues, fuerza, ¿no? La parte más muscular. Entonces son muchas cosas y por supuesto muchas cosas que ni pensaba, ¿no? En el sentido, yo pensaba, yo qué sé, que era muy bueno llevar zapatos con mucha goma, ¿no? Para acolchar, para no impactar las articulaciones y ahora sabemos que es todo lo contrario. Entonces son muchísimas cosas en las que he dado un giro. En algunos casos han sido pequeños ajustes, ¿vale? En otras Sí. cosas ha sido casi un giro de 180 grados, ¿no? De cómo pensaba que tenía que hacer las cosas a cómo creo actualmente que tienen que hacerse e insisto, ¿no? Basado en mi experiencia, en la de muchas personas, pero también en la realidad científica que cada vez sabemos más y apunta en esta línea, ¿no? Claro, a veces parece un poco desesperanzador, ¿no? Porque parece que todo lo hacíamos mal y yo puedo entender también la sensación del que se inicia en este sentido o en este cambio, en esta revolución y dice, madre mía, es que no sé por dónde Sí, empezar, todo está sí, mal, ¿no? Pero también es lo que estás comentando tú, a veces se trata de unos pequeños sí, ajustes y sí. luego simplemente que es ciencia científica y la ciencia por definición es cambiante y evoluciona y retira preceptos que en su día estaban muy asentados. Entonces, bueno, también animar a la gente que, aunque se parezca al principio un poco inabarcable, que todo luego va cobrando un sentido y supongo que estos cambios, aunque al inicio son complejos y suponen poner mucha carne en el asador por parte de uno mismo, supongo que luego es más fácil esa transición a medida que uno va dando pasos, Eso ¿no? es muy importante. No quiero que nadie se asuste, ¿no? Y que piense que hay barreras infranqueables y qué pasa si ahora me equivoco a la hora de hacer las cosas. Yo siempre digo, mira, empieza, ¿no? O sea, al final no hay que hacerlo todo bien para lograr resultados y, y hay que diferenciar también entre las cosas realmente importantes y luego los matices, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nutrición, ¿qué es importante? Pues mira, la comida real es lo más importante. Luego ya hablaremos de gramos de proteína, de macros, de lo que tú quieras, ¿no? Pero lo importante es esto, empieza aquí, ¿no? A nivel de actividad física, Ujú. y lo importante es empezar a hacer un poquito de trabajo de fuerza, algo de cardio. No te preocupes cuántas veces al día, con qué frecuencia, con qué volumen. Ya iremos hablando de eso, ¿no? Lo importante, como dices, es empezar, tener esa mente abierta para no seguir cayendo en los dogmas del pasado, pero empezar a hacer las cosas y después ir ajustando un poco a medida que aprendes más, que experimentas y que tienes tus resultados y puedes a partir de eso ir haciendo ajustes y mejoras, ¿no? Claro. Ahora estamos hablando precisamente del ejercicio. Nosotros tenemos la sensación desde Nutribiótica, que esperamos no equivocarnos, de que sí que en los últimos tiempos, quizá en comparación con antes, hay un poco más de preocupación por la Sí, alimentación, hay una sensación de una tendencia, no sé si tú lo detectas igual, pero bueno, de que se intenta hacer una alimentación un poquito más respetuosa, la comida real ha ganado de nuevo bastante terreno frente a la comida ultraprocesada, pero sin embargo no detectamos esa preocupación con respecto al ejercicio físico. De hecho, tú lo dices en un post que hay más gente con déficit de movimiento que con déficit de nutrientes.
Entonces yo quiero preguntarte si es el ejercicio probablemente la mayor asignatura pendiente de nuestra sociedad. Yo te diría que es, no sé si o sea, es probablemente la más importante o la más descuidada, ¿no? Y ojo, sin restarle importancia a la mala alimentación que tenemos, que es una realidad, pero es cierto que, por suerte, ya no vemos muchos casos de deficiencias severas. No vemos raquitismo, no vemos escorbuto, no vemos beriberi. Estas cosas que sí eran comunes hace 100, 200 años, ya no las vemos, ¿no? Y sin embargo, paradójicamente, hace 100, 200 años era mucho más raro tener un déficit de movimiento, porque la gente tenía que caminar, Claro. no había escaleras mecánicas, había menos opciones de transporte, entonces tenían más deficiencias de nutrientes, tenían pocas deficiencias de movimiento, y hoy es al revés, ¿no? Hemos, pues gracias al avance de la ciencia también, del conocimiento, pues hemos sido capaces de resolver ese problema. E insisto, sigue habiendo un problema de mala dieta, por supuesto, pero ahora es más casi por Ujú. exceso de comida que por defecto de comida, ¿no? Que por Y defecto. sin embargo, en el movimiento ha sido al revés. Nos movemos mucho menos que hace solo unas pocas décadas, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha dado mucho más alimento y muchas más posibilidades de obtener minerales y vitaminas, aunque sea en forma de suplemento, pero no hay un suplemento de ejercicio. No hay una pastilla que tomes, perfecto, ya tengo mi cuota de pasos diarios. No, los tienes que No. hacer, ¿no? Tengo otra pastilla, mi cuota de entrenamiento de fuerza. No existe, tienes que ir y entrenar, ¿no? Entonces, sí creo y esa es un poco la reflexión detrás de ese post, ¿no? De, oye, cuidado que hablamos mucho de nutrientes, vitaminas, minerales, es importante, claro que sí, pero ojo que el déficit más grande que yo veo es un tema de movimiento más que de nutrientes, ¿no? Ujú. Sí, somos en general una sociedad bastante sedentaria y de hecho, claro, yo no podía no preguntarte porque esta es la pregunta Mm, típica con respecto al ejercicio, que es siempre la famosa dicotomía, tú lo comentaste antes, pero quería pararme de manera un poco más específica en ello, que es la fuerza y el cardio, ¿no? Que siempre bueno, ahí sí que hay muchísimos mitos, yo creo que también poco a poco se van desterrando, pero sí que es verdad que, bueno, son dos tipos de ejercicio diferentes. Sí me gustaría si nos puedes ilustrar un poco de qué diferencia hay entre practicar cardio y practicar fuerza y sobre todo una reflexión con respecto a por qué históricamente, me refiero al mundo más moderno, se ha demonizado mucho más la fuerza mm, frente al cardio y especialmente en las mujeres, sí, ¿no? Que es un tema muy recurrente, que la sí, mujer sí. no debería hacer fuerza, hoy sabemos que no es así. A ver si nos puedes Mm. explicar un poquito más sobre ello. Bueno, empezando por las definiciones, ¿no? Por cardio o ejercicio aeróbico nos referimos pues a ese ejercicio de intensidad moderada que podemos mantener durante bastante tiempo, ¿no? Puede ser pues correr, andar en bici, incluso caminar rápido sería cardio, nadar a Ujú. una intensidad moderada sería cardio, versus el trabajo de fuerza, que por entrenamiento de fuerza nos referimos a esfuerzos más intensos, generalmente asociados a ejercicios corporales, flexiones, dominadas, etcétera, o a levantar pesas. Y lo que hacemos es esfuerzos mucho más cortos, porque la intensidad es mucho mayor, ¿no? No puedes estar haciendo sentadillas media hora, como si estuvieras andando en bici. Pues haces 30 Claro. segundos, descansas, ¿no? Recuperas, haces otra sesión de alta intensidad. Esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Que entrenas pues, sistemas energéticos distintos. El aeróbico, pues es eso, el sistema más puramente aeróbico oxidativo. El sistema, cuando Ujú. entrenas fuerza, es más el sistema glucolítico y el de fosfágenos que llamamos. Entonces son conceptos distintos. Y como todo, lo ideal que es, si quieres tener un cuerpo, como yo llamo, funcional completo, pues entrenar las dos cosas, ¿no? Tu ración de cardio y tu ración de fuerza. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué yo hago más énfasis en la fuerza? Pues por lo que decías precisamente, porque tradicionalmente se ha insistido cardio, 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 y la fuerza Mm. se le daba poca importancia. Era un tema como de vanidad, ¿no? De hecho, es un poco la idea que yo tenía. Si vas a hacer pesas es porque simplemente te importa tu físico, porque lo que tienes que hacer por la salud, Porque quieres marcar músculo. exactamente, lo que tienes que hacer por salud es cardio. Y hoy sabemos que es falsa esta dicotomía, que ambos son muy importantes. Y la fuerza, como bien decías, ha sido mucho más, no sé si demonizada tampoco, pero como se le daba poca importancia, ¿no? Era como el hermano pequeño y poco importante del ejercicio aeróbico, que era lo realmente importante para la salud. Y hoy se ha visto que el músculo no es simplemente un órgano contráctil o no es simplemente algo que nos hace vernos bien en el espejo, sino que es un órgano endocrino en toda regla. Es un órgano endocrino con funciones importantes a nivel antiinflamatorio, a nivel de producción de un montón de Ujú. mioquinas que llamamos, de compuestos que tienen un efecto desde la neuroplasticidad a la reducción de la inflamación, como decía, un montón de factores que mejoran la salud.
Y por tanto, tenemos que trabajar esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, vemos que las personas con más fuerza, con más músculo, dentro de ciertos límites, no hablamos de ser un culturista, Ujú. sino de mantener una buena masa muscular durante toda nuestra vida, pues tienen menos riesgo de todas las enfermedades. Si enferman, por ejemplo, con un cáncer, tienen mucho menos riesgo de mortalidad. Eh, Ujú. y en las mujeres, ¿no? Por lo que mencionabas, yo creo que estaba mal visto en las mujeres entrenar fuerza, incluso mal visto por ellas también, porque lo asociaban con masculinidad. Me voy a poner muy grande, muy musculada. Sabemos que eso no Mm. ocurre, o sea, es Claro, difícil. era un tema más social Sí, un tema probablemente, más ¿no? social, pues eso, de que pensaban que la imagen que esperaban o el canon de belleza era una mujer muy flaca, sin masa Mm. muscular. Y lo que te digo, ¿no? O sea, muchas mujeres incluso no querían ganar masa muscular porque pensaban que iban a convertirse, pues eso, en culturistas, ¿no? Y yo siempre les digo que si fuera así de fácil, o sea, es muy difícil ya en un hombre ganar un par de kilos de masa muscular, bueno, es muy difícil, requiere su esfuerzo y tienes que dedicarte a ello. Ujú. No pienses que por entrenar un par de horas a la semana a fuerza te vas a poner como Hulk. No va a ocurrir, ¿no? Y de hecho lo que vas a hacer es resaltar tus curvas y resaltar esas proporciones a las que nos referíamos al principio, ¿no? Una mujer con un poquito de músculo o con bastante músculo, con un músculo dentro de lo fisiológicamente normal, se va a ver mejor que una mujer que no tiene ningún tipo de masa muscular, que es lo que veíamos en la típica modelo de los 90, ¿no? Muy delgadas, Mm. extremadamente delgadas y sin masa Sí, muscular. bueno, un canon además súper lesivo a nivel Enfermizo, psicológico y exactamente, enfermizo. ese para la mujer, Muy bueno, sí, fue patológico. una época Por complicada. Mm. ejemplo, siguiendo con el tema de la mujer, pues, ¿cuál es el gran problema de la mujer, sobre todo después de la menopausia? Pérdida de masa ósea, ¿no? Pues el entrenamiento de Ujú. fuerza es muchísimo más importante para mantener esa masa ósea que suplementarse con calcio. Volviendo un poco al tema de antes, ¿no? No hay un gran déficit de calcio en la población, por suerte, si llevas una alimentación razonablemente buena. Entonces, no tengo nada en contra de tomar calcio, pero recuerda que lo realmente importante es lo otro, es el entrenamiento de fuerza, es lo que realmente va a hacer que mantengas esa masa muscular y esa masa ósea después de, bueno, durante toda la vida y especialmente después de la menopausia. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Y la verdad, eso es algo que desde Nutribiótica también lo insistimos mucho con los probióticos, no en este caso, o sea, no empieces la casa por el tejado, o Exacto, sea, de nada vale que no cambies ningún tipo de hábito de tu vida y te tomes el probiótico porque no va a servir de nada. Un poco lo mismo con cualquier tipo de suplemento, ¿no? Como estabas exacto. comentando ahora. Primero igual hay que hacer una revisión de esos hábitos, de esas decisiones que se toman a nivel de entrenamiento y a nivel de alimentación, para después, si es necesario un suplemento, fenomenal, pero lo que dices tú, ¿no? O sea, todo tiene que tener un proceso. Exacto, o sea, al final, como indica su nombre, son suplementos. Entonces, si todo lo demás está en orden, claro que un suplemento te puede ayudar, por supuesto, a cosas que ya es más difícil, sobre todo en el mundo moderno, ajustar. Hay suplementos que son muy interesantes, los probióticos son muy interesantes y se están estudiando cada vez más para temas de salud física, incluso emocional, psicológica, los Ujú. psicobióticos famosos. Es un mundo súper interesante, pero lo que tú dices, no antes de preocuparte si pongo el cuadro aquí o así o de qué color pinto la pared, es, oye, que la pared no se te caiga. Luego ya una vez que la pared Claro. esté sólida, ya vemos de qué color la pintamos y cómo la decoramos, ¿no? Pero las bases siempre van primero. Claro. Hablaremos ahora de microbiota, en breves te quiero preguntar por ello, pero bueno, antes sobre todo para alguien raro me parecería, pero que te igual conozca a partir de ahora, tú tienes 3 libros, si no me Ujú. equivoco. Tienes Salud Salvaje, que, es el primero que publicaste, el de lecciones bueno, se llama realmente Fitness Sí, Revolucionario, Lecciones Ancestrales para una Salud Salvaje. Tienes también Invicto, y luego tienes el último, que es el de mm, Saludablemente, si no me así equivoco. es. Son 3 libros que entiendo que tratan un poco sobre todo esto que estamos hablando, pero ¿qué diferencias se puede encontrar el lector entre uno y otro? A ver, Salud Salvaje fue el primer libro. Bueno, de hecho se llama Fitness Revolucionario, como bien dices, pero esa fue una pelea con la editorial. Yo quería llamarlo Salud Salvaje. Al Bueno, pero final, claro, es que Fitness Revolucionario ya tenía mucho claro, está tirón. un poco la justificación de la editorial. Oye, vamos a ponerle este nombre Claro, porque tiene más tirón, ¿no? Pero bueno, al final llegamos a ese acuerdo intermedio de que ponemos Salud Salvaje un poco en el subtítulo, aunque sigo llamando realmente Salud Salvaje. ¿Por qué? Porque quería poner este concepto ahí fuera, ¿no? Y lo que intenta es justamente dar esa visión integrada, explicar que en el origen de todas estas enfermedades, o uno de los grandes problemas que producen estas enfermedades, es esa discordancia evolutiva, esa desconexión ancestral que tenemos y da esa visión global, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese libro no toco temas tan de mente, ni de cerebro ni de mente. Lo dejo un poco fuera,
pero me parecen temas súper importantes. Y por eso después lo complementé con 2 libros, Invicto y Saludablemente, que para mí son también el yin y el yang, ¿no? ¿Por qué? Porque saludablemente va más al hardware, es decir, oye, ¿qué podemos hacer en cuanto a hábito de vida para que el cerebro como materia esté bien, esté sano, neuroplasticidad, reserva fisiológica, todas esas cosas que son tan importantes? Y luego Invicto es como el software, ¿vale? Ahora que la materia está bien, ¿vale? ¿Cómo podemos ya moldear nuestros pensamientos, ¿no? Cómo podemos, Ajá. además, y lo ligo mucho al proceso de cambio, ¿no? Que ocurre muchas veces que la gente igual compra uno de los programas, Desencadenado, el plan revolucionario, se lo leen, dicen, qué interesante esto, sí, los ejercicios, el plan, y luego no lo hacen. Y mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay esa brecha entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que finalmente hacemos? ¿Cómo Y lo somos que capaces hacemos. de cerrar esa brecha y decir, oye, si me propongo esto, voy a hacerlo? Y enseñar a la gente a marcarse objetivos, a definir planes, a resistir la tentación, a ser más disciplinados, pero quería hacer un libro, pues, que tenga un componente filosófico, ¿no? Porque para mí estos temas de autocrecimiento, como los quieras llamar, son mucho más fuertes, o es lo que yo siento y lo que he aprendido, Ujú. si tiene un trasfondo filosófico, si tu vida tiene un propósito, unos valores. Y a mí siempre me gustó muchísimo la filosofía clásica en general, la estoica en particular, y por eso lo que hice con Sí. Invicto fue intentar hacer esta mezcla, ¿no? De principios estoicos con psicología moderna. Es decir, lo de siempre, ¿no? Combinar inteligencia ancestral con ciencia moderna. Creo que esa mezcla entre cosas que realmente están ahí, que han sido universalmente ciertas a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? En este caso, Ujú. filosofías de miles de años, pero oye, sin quedarnos solo ahí. Por supuesto que hemos aprendido muchísimo de la ciencia, en este caso de la psicología, pues hagamos esa combinación, filosofía estoica con estas ciencias de la psicología moderna. Y por eso, como te digo, saludablemente va más al hardware, Invicto va más al software. Y creo que entre los tres, pues forman, bueno, pues lo que yo creo que cubrimos todos los espectros importantes de la salud, ¿no? Mm. Es muy interesante lo que tú comentas de meter esa parte filosófica, antes de preguntarte un poco más sobre saludablemente como tal, pero bueno, me parece muy interesante esa parte de Invicto porque es lo mismo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Por hilar un poco. Esto supone un cambio a un nivel global, cuando uno decide entrar en esta revolución de su salud, cuando decide empoderarse, cuando decide cuidarse y tomar determinadas decisiones. Claro, hablamos de cambios que son a largo plazo, con lo cual necesitas tener un estoicismo y nunca mejor dicho, ¿no? Y una capacidad de aguante y de decisiones claras y una filosofía muy clara en tu cabeza para decir, no, esto no es para tener adherencia, ¿no? A esta revolución y no abandonar a la primera, al primer obstáculo que te vas a encontrar porque te encontrarás Eso muchísimos. es un hecho. Y es lo que siempre digo, cuando el cambio empieza de dentro, o sea, cuando cambias lo que llamamos tu identidad, los hábitos o el cambio de comportamiento va a ser un reflejo de ese cambio de identidad. Sin embargo, si tu identidad no cambia, ¿no? Y simplemente intentas forzar ciertos comportamientos desde fuera, venga, voy a forzarme ahora a hacer entrenar, a hacer ejercicio, voy a forzarme a comer esto que en el fondo no me gusta, no suele funcionar. Cuando cambias la mentalidad de, Ya. oye, soy una persona que hace ejercicio, soy una persona que cuida su salud, soy una persona que el cambio es mucho más fácil, ¿no? Entonces, eh, un poco el objetivo de Invicto va por aquí, hacer ese cambio un poquito más transformacional, podríamos decir, y no simplemente Ujú. darte hábitos de qué cosas tienes que hacer, ¿no? Porque toca hacerlas, sino porque de verdad quieres hacerlas y las haces con conciencia, ¿no? Exacto, y darle un poquito la importancia y priorizar eso y reflexionar sobre tus valores y tus principios ayuda mucho en ese cambio. Es un tema que la psicología moderna nos dice y por eso en Invicto le intenté dar este giro un poquito más filosófico, ¿no? Por así decirlo. Claro. En Saludablemente, sin embargo, lo que comentabas, ¿no? Te centras más en el Mm. cerebro. Claro, para nosotros es un tema apasionante porque, y aquí es donde quiero preguntarte un poquito sobre microbiota, porque, bueno, también abordas en este libro el eje intestino-cerebro, que quizá probablemente sea de de los descubrimientos, o no me gusta utilizar la palabra descubrimiento porque parece que lo hemos descubierto de cero, pero bueno, sí que quizá de los puntos más desarrollados a nivel de investigación en la actualidad dentro de la medicina Mm. moderna, ¿no? Y creo que es un campo apasionante del que cada vez se sabe más, que cada vez atrae más atención investigadora, con lo cual también eso nos ayuda a tener más conocimiento sobre él. Entonces yo quiero preguntarte cuándo empezaste a investigar sobre microbiota, porque claro, hablábamos antes, ¿no? Tú llevas una década trabajando en esto, no han
sí han cambiado mucho las cosas desde hace 10 años de lo que sabíamos sobre microbiota, del foco Sí, mediático mucho. y de interés que tenía frente a ahora. Entonces, ¿en qué momento tú descubres o tú empiezas a interesarte por la microbiota? Y también quería preguntarte, ya que siempre hacemos una retrospectiva a nuestros ancestros, oye, ¿cómo era la microbiota de Mm, ellos y mm. cómo es la Sí, sí, nuestra? buenas preguntas. A ver, en cuanto a cuándo empecé a interesarme por esto, desde el principio. ¿Qué ocurre? Que de aquella era una visión muy limitada. Se hablaba únicamente de la famosa flora intestinal y de la fibra, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo hacía alusión a esto, ¿no? A la importancia de incluir esa fibra, de la flora intestinal. Y es cierto que cuando vi que este campo iba girando, ¿no? Y empezamos justamente a hablar ya no solo de la flora intestinal, sino, oye, cuidado, que esto no es una flora, realmente esto es una microbiota, que realmente tenemos más células bacterianas que humanas, que somos un ecosistema. Me parecía súper interesante también, pues todo el tema este, que también surgió hace 7 años quizás, cuando yo lo conocí, de la teoría de los antiguos amigos, ¿no? De cómo al final necesitamos ese ecosistema, incluso con más llamados parásitos, ¿no? En el fondo de Ujú. mantener este equilibrio con todos nuestros pequeños invasores, todo ese gran conjunto, ese ecosistema que tenemos dentro, pues me pareció fascinante, ¿no? Y luego, como bien decías, lo unimos a todo lo que se ha ido descubriendo sobre ese eje intestino-cerebro, el impacto que tiene, esa autopista bidireccional del cerebro al intestino, del intestino al cerebro, pues me pareció fascinante, ¿no? Entonces, no me considero un experto en este tema, pero sí lo he investigado y he hablado con mucha gente que también seguramente ha pasado por este canal o pasará, que le dan mucha importancia a esto y bueno, pues al final ahí está. Ojo, falta mucho por descubrir, pero es un campo en el que se ha profundizado mucho, se ha avanzado mucho y creo que encierra muchas claves para la salud, ¿no? Y dentro de esas claves, falta todavía, no conocemos una huella microbiana óptima, ¿no? No podemos decir, no, la huella perfecta es esta. No podemos decir eso. Sí sabemos que en función de, oye, personas pues, más saludables suelen tener quizás más tipo de estas bacterias que de otras. eh, Tenemos Tenemos algunas pinceladas, ¿no? pinceladas, pero Pero con brocha muy gorda, ¿no? Lo que sí sabemos, o lo que hay cada vez menos dudas, es que una microbiota saludable es una microbiota diversa. Y, por ejemplo, a la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo se diferencia nuestra microbiota de las microbiotas de, por ejemplo, cazadores-recolectores contemporáneos? Se han hecho estudios, por ejemplo, en los Hatcha, pues se ve lo que te digo, una microbiota mucho más diversa que la nuestra y también más cambiante a lo largo de las estaciones, ¿no? Porque también su dieta es más cíclica, no como ahora que comemos lo ajá, mismo, comemos manzanas en invierno, en verano y arándanos en invierno y en verano, ¿no? claro. Entonces, lo que podríamos decir es eso, ¿no? Que una dieta un poquito más diversa y además exponernos a la naturaleza, porque es cierto que la alimentación tiene un papel muy importante en la microbiota, pero no solo la alimentación. No es el único Claro, por ejemplo, factor. el tema, por Ujú. ejemplo, de exponernos un poquito a la naturaleza, de exponernos incluso a tener mascotas, de pasar más tiempo en el campo. Sabemos que la gente que pasa más tiempo en el campo y además con mascotas tiene una microbiota más diversa. Entonces, va por ahí, ¿no? Sabemos que más diversidad bacteriana en general se asocia con mejor salud. Nos falta todavía bastante por entender hasta qué punto juega un papel o son más importantes unas que otras o los ratios adecuados. No está claro, pero si podemos dar una recomendación es eso, una microbiota más diversa, por tanto, más variedad de tipos de fibras, de Ujú. alimentos, seguramente sea bueno. Sabemos que no es solo un tema de fibra, sino, por ejemplo, los polifenoles han demostrado ser también un prebiótico y que más polifenoles y de distintos tipos, de distintas fuentes, generan una microbiota también más diversa. Y creo que Ujú. esta es como la gran enseñanza que tenemos hasta ahora, ¿no? Como algo que podemos decir de momento con bastante solidez. Podríamos hablar, como Ujú. decías, de esas pinceladas que conocemos, pero creo que es muy pronto para hacer afirmaciones muy categóricas. Claro, siempre hay que ir con pies de plomo con este tema porque efectivamente, de hecho estábamos hablando, ¿no? Apenas en 10 años han Claro. evolucionado mucho las cosas, pero por eso aún estamos en ese arranque investigador tremendo que sí que hay muchas evidencias que ya tenemos más o menos solidificadas, pero hay que ir, vamos, sobre todo seguir investigando y seguir teniéndola en cuenta
Por lo menos eso, yo creo que el punto está en tenerla en cuenta. O sea, a partir de ahora no podemos intentar entender nuestra salud dejando de lado a toda esta parte microscópica que nos acompaña, ¿no? Supongo que al final es decir, vale, pues ahora ya la tenemos con nosotros en el tablero y es un factor más que tenemos que evaluar y cuidar cuando hablamos de salud, ¿no? Es eso, y por ejemplo, como bien decías, en muchos estudios se evaluaba, por ejemplo, el impacto, yo qué sé, de endulzantes o aditivos en ciertos marcadores de la salud y se veía ningún problema, esto es súper seguro, no pasa nada. Ahora, sin embargo, podemos empezar a evaluar, oye, ¿cuál es el impacto de ciertos endulzantes o ciertos aditivos en la microbiota? Ostras, vemos que, a ver, tampoco quiero alarmar, en cantidades altas, no pasa nada por tomarte una Coca-Cola Sí. Light, ¿vale? Por echar un poquito de sucralosa al café, no pasa nada, pero ya cuando hablamos de una dieta alta en ultraprocesados y alta en ciertos aditivos, endulzantes, ojo que sí puede Ujú. haber un impacto negativo en la microbiota. Y por tanto, si solo miramos elementos de toxicidad, podemos quedarnos con la idea de que esto es súper seguro, pero si vemos ya el impacto que tiene la microbiota, nos damos cuenta de que, ojo, que hay un impacto que antes desconocíamos. Y por tanto, hay la Claro. importancia que comentas de cuando evaluamos cualquier cosa, el impacto de cualquier sustancia, compuesto, fármaco en la salud, tenemos que evaluar también el impacto en la microbiota. Claro, porque que algo sea seguro no significa que pueda ser perjudicial para la microbiota. Al final es un poco ambas cosas, Correcto. ¿no? La verdad es que es un mundo apasionante que seguro que del que, vamos, seguiremos hablando y seguiremos Mm. aprendiendo. Precisamente, yo a día de hoy todos te consideramos un experto absoluto de todo lo que estamos hablando hoy, pero tú te sigues considerando un estudiante, así lo Sí. dices. Entonces, yo también me interesa hablar contigo sobre un poco vamos a hablar un poco de los profesionales de la salud. Me refiero en el sentido, nosotros afortunadamente tenemos mucha gente de mano que es profesional de salud de carrera, como quien dice, o que a día de hoy tiene su vida profesional orientada a ello. Y es verdad que muchos, así como tienen esa capacidad de estar muy atentos o por lo menos estar muy abiertos a novedades o estudios o determinadas cuestiones interesantes que le pueden venir desde esferas externas al mundo Mm. profesional, hay otros que no. Pero yo como soy positiva y soy optimista por naturaleza, quiero pensar que muchas veces igual es porque no encontramos la manera de acercarnos a ellos y de convencerles de que esto también puede ser interesante. Entonces, Marcos, ¿cómo podemos convencer quizá a esa parte de profesionales un poco más escépticos o un Ujú. poco más alejados de este mundo para convencerles de que es necesario también poner el foco en el estilo de vida, en la necesidad de un acompañamiento nutricional a la hora de hacer tratamientos integrales, de las recomendaciones físicas, del cuidado de la microbiota y, ojo, también, como uno tiene que ser autocrítico en esta vida, también qué autocrítica debemos hacer los pacientes cuando a Sí, veces sí. los profesionales nos dicen las cosas, pero no son nuestras nariz. Exacto, yo creo que aquí no podemos culpar a nadie de manera aislada, todos compartimos parte de esas culpas, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sobre todo lo que podemos hacer es intentar darles acceso y que también el sistema, entre comillas, el sistema les dé espacio para eso. ¿Qué problema veo yo? Bueno, hay varios problemas. Primero, sabemos que pasan de media más de 15 años, ¿no? Entre que descubrimos algo y que ese algo tiene un impacto real en la práctica clínica. Entonces, pasarán 15 años Ujú. desde que sabemos algo de microbiota hasta que eso se tiene en cuenta en las prácticas clínicas generales, ¿no? Y también, como decía, es muy fácil criticar, pero muchos profesionales, pues al final, para ganarse la vida, pues tienen que ver a decenas de pacientes al día y claro, no es equiparable. O sea, yo tengo el privilegio, entre comillas, de poder dedicar varias horas al día a revisar papers, a actualizarme, y tampoco Claro. lo veo todo, o sea, es imposible, es materialmente imposible. Por eso es importante también, al menos que estén suscritos a revistas, a revistas médicas me refiero, que intenten sintetizar esa Ujú. información y que tengan un poco esa amplitud de miras, ¿no? Que tengan esa mentalidad abierta que decíamos antes y que no se queden con lo que les enseñaron hace 10, 20 años en la carrera, que por desgracia esto ocurre mucho, ¿vale? Entonces creo que eso es Ujú. importante, ya depende un poco de las ganas que tenga cada uno de ser un buen profesional, del tiempo que puedan sacar, pero insisto que es muy fácil desde mi posición de no ver clientes y poder dedicarme a lo que me gusta, que es investigar horas al día y no puedo decir, ves tú, es que no estás actualizado ya, pero esa persona igual ha visto 20 pacientes hoy, ¿no? Claro. Y es muy importante lo que decías, que es un error también echarle la culpa a los profesionales, a los médicos, a los dietistas, a quien sea, cuando muchas veces la propia población, nosotros mismos,
preferimos las medidas sencillas. Preferimos, oye, tú dame la pastilla, ¿sabes? Es más fácil tomar una pastilla que cambiar la dieta. O es más fácil incluso que te haga Claro. una cirugía que empezar a hacer actividad física de manera regular. Entonces, eso, buscamos soluciones fáciles y los médicos, pues al final también entiendo que se pueden frustrar, decir, oye, te estoy diciendo que para evitar tus problemas de que esta prediabetes no se convierta en diabetes, pues que tienes que hacer este cambio de estilo de vida o estos cambios A, B, C, D y tú no has hecho nada. Y lo que me pides es, Vuelves a consulta dame exactamente igual. metformina y dame no sé qué. Entonces, entiendo que estos cambios de hábitos no son fáciles. Y ojo, esto tampoco podemos culpar a las personas, es que es el entorno en el que vivimos, ¿no? Una persona que tampoco Ujú. tenga tiempo para hacer actividad física, que su entorno en el que viva, pues solo tiene comida ultraprocesada y que no tiene ningún espacio verde para caminar ni aceras en su calle, pues también es difícil. Estas recomendaciones que damos, ¿no? Bueno, pues camina más, no cojas el coche, entrena, pues la realidad es la que es para muchas personas. Entonces, insisto, no se trata de buscar culpables, entender que es un problema grande que pasa por muchas veces cambios a nivel de entorno, ¿no? Dicho esto, también es una Ujú. excusa, o sea, tampoco quiero que caigamos en la excusa, es que claro, como no es fácil, pues no lo hago. Oye, no, se trata también de hacer cosas difíciles. Yo justo en mi post de hoy de Instagram decía algo así, ¿no? Que la mayoría de las personas eh, hacen cosas fáciles, ¿no? Lo fácil es comerse ultraprocesado, lo fácil es quedarse en el sofá viendo la tele y al final para mejorar la salud, sabiendo que hay muchos condicionantes sociales y todo lo que quieras, pero al final implica tener la valentía y el coraje de hacer cosas difíciles. Claro, vamos, me parece además muy interesante eso que dices, ¿no? De decir, vale, bueno, que aunque sea complicado, no, que eso no nos sirva como una excusa para Mm. siempre, pero luego también o sea, muy buena la reflexión con respecto a los entornos y de cómo también las ciudades y los sitios en los que vivimos tienen Condiciones, que claro. configurarse para que sean más habitables, para que estén más pensados para la salud de las personas. Totalmente. Es una reflexión, vamos, que a mí me interesa mucho porque, bueno, hay ahora sí que un intento de darle una vuelta al urbanismo para hacerlo un poco más sostenible, un poco más adaptado, ¿no? A que priorizar los desplazamientos peatonales, etcétera. O sea, es un tema que también al final, aunque parece, de nuevo volvemos un poco al principio, ¿no? A lo de el arte y otro tipo de disciplinas que parece que están súper separadas de la salud y no, al final son también pilares que poco a poco van construyendo este edificio que permite que nosotros Total. tengamos mejores Por hábitos de vida. ejemplo, muchos estudios de que el acceso a zonas verdes, a parques, pues mejora la salud. La gente que vive cerca de Mm, parques, pues tiene mejor salud. En parte porque la naturaleza genera incluso ciertos compuestos, ciertas sustancias volátiles, ¿no? Que nos benefician, por algo tan sencillo como eso, como que si tienes un parque cerca es más probable que vayas a pasear en vez de quedarte encerrado en tu claro, casa, que tomes un poquito de vitamina D, que te tomes un rato ahí. Entonces, cosas tan sencillas como tener más zonas verdes, ¿no? Que en el fondo es volver a ese concepto de salud salvaje. ¿Dónde evolucionamos? ¿En junglas de cemento? No, no, evolucionamos con árboles, con césped, con rocas, es lo que nos hace sentir bien, incluso emocionalmente. El hecho de ver algo verde ujú, tiene un impacto profundo en la reducción de la ansiedad, de los niveles de, pues eso, de ansiedad general, de miedo, de depresión, algo tan sencillo como cambiar lo que ves, aunque ni siquiera sí, interactúes con esa naturaleza, ¿no? Entonces, nuestros genes, como decía antes, interpretan un parque como su casa, interpretan un entorno natural como, esto, aquí estoy seguro. Cuando ven todo el rato, aquí es donde debo claro, estar, y ¿no? cuando, aunque no seamos conscientes, el hecho de ver cosas moviéndose muy rápido, coches por aquí, por allá, mucha gente, aunque no le demos importancia, nuestra amígdala, que es este centro de amenazas, está escuchando eso. Ostras, hay cosas muy rápidas y que cosas que se acercaran a ti rápido hace 20.000 años serán peligrosas, ¿no? Entonces, Claro, aunque no tengamos, aunque no nos dé miedo, esa alerta siempre está ahí y siempre está generando ese nivel, un nivel constante, reducido pero constante de ansiedad, de cortisol, que en el fondo va minando la salud, ¿no? Entonces, claro. como dices, el entorno juega un papel fundamental también en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos y, por tanto, finalmente en la salud.
Tal cual. Pues como no quiero robarte mucho más tiempo, Marcos, porque ya llevamos gran parte del tiempo consumido de la entrevista, pero nada, que no pasa nada, que para nosotros media hora con tu microbiota se ha quedado Una como un hora. nombre, pero nunca lo cumplimos. Algún día vamos a tener que cambiarlo. Por terminar, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos los invitados que vienen, que es que nos des una serie de tips o una serie de consejos. En tu caso te los pido, bueno, pues para que, aunque ya muchos los Sí. hemos ido desgranando a lo largo de la entrevista, pero bueno, para que nos reconciliemos con nuestra salud salvaje, para que seamos un poco más lo que de manera evolutiva somos, que es seres humanos, y por lo tanto para que eso pues tenga un impacto muy favorable en nuestra microbiota. Pues yo creo que es simplemente un resumen de lo que hemos comentado, ¿no? De comida real con algún espacio de ayuno de vez en cuando, levantar cosas pesadas de vez en cuando, esos ritmos circadianos que no lo hemos tocado hoy, pero es muy importante también, el contacto social, Sí. que tampoco lo hemos comentado y por eso lo menciono, o sea, necesitamos ese contacto social y ahora que estamos en invierno y además está la energía muy cara, pues un poquito de exposición al frío, que es otro de esos estímulos ancestrales que también nos beneficia, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería un resumen final. Sí, y no hay problema que yo, si a ti te parece bien, te enrollo para otro episodio cualquier otro día Cubrimos para el hablar de resto todas de estas cosas temas. que nos han quedado en el tintero. Marcos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por haber venido, por tu disponibilidad y gracias por todo el trabajo que llevas haciendo desde hace tanto tiempo, desde antes de que existiéramos Sí. muchos y que bueno, eso yo creo que también la existencia de divulgadores como tú también es otro pilar fundamental del edificio de la salud que hemos ido Pues construyendo muchas hoy. gracias de verdad a todo el equipo, un placer como siempre y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias y a todos los que habéis llegado hasta aquí, gracias de verdad por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio de Media Hora con tu microbiota.